Cosas dulces para hacer. Cosas dulces, un programa de obsesiones. Conducen Agustina Robeta y Gastón González Napoli. Jorge Bafico es psicólogo. Cosas dulces para... Buenas noches, Gastón. ¿Cómo estás, Agus? Muy bien. Actuando perfecto hoy. Que estamos ¿Por qué? recién. Como recién arrancando. Claro, sí, como si no pero nos hubiéramos visto hace rato. ya es un secreto de lado, se le dice, ¿no? Sí. Ya es sabido que nosotros Secreto a voces. siempre chusmeteamos antes. Así que nada, buenas noches. Buenas noches. ¿Puedes presentar a nuestro invitado del día de Puedo hoy? presentar a nuestro invitado, que en realidad, esto lo estamos grabando antes, pero para cuando se emita esta entrevista ya va a ser su segunda aparición al aire en el día de hoy, miércoles, que es Jorge Bafico. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien. Gracias Con un por la perfil invitación. distinto. ¿o Claro, no? sí, al mediodía estuviste, ya estamos hablando del futuro, ¿no? Estuviste como artista y ahora te tenemos como psicoanalista, como doctor en psicología, Ujú. docente también, Sí, sí. autor Escritor. de novelas y autor de ensayos, podemos Exacto, decirle. Sí, podríamos Ahí decirle. la categoría no ficción, las categorías de la no ficción a mí a veces se borran un poco los límites, pero sí, ensayo como el que tengo acá arriba de la mesa, que es El origen de la monstruosidad, que antes se llamaba Los perros me hablan. Los perros ¿no? me hablan. Ahí va, que esta es como una edición ampliada. Sí. Es una edición que en realidad viene de Argentina. Los perros me hablan salió en el... creo que salió en el 2008, por lo que recuerdo. 2008. Y bueno, todo lo que tiene que ver con los crímenes parece que convoca a la gente. De hecho, este es mi libro más vendido. Y después de eso, bueno, en Argentina me plantearon poder hacer una edición, que fue Urano, la editorial Urano allá, y ahí le agregué unos casos, y años después, Random me planteó la posibilidad de editarlo acá en Uruguay, y ahí le agregué nuevos casos. A mí, no sé qué título me gusta más, te digo. Fue vos que llegas por ahí. Yo sugiero que El origen de la monstruosidad es como más vendedor. Yo digo que los argentinos se ven como una... Son más gancheros, ¿sí? Claro, sí. Como que saben vender. Creo que acá en Uruguay a veces somos como más... Igual Los perros me hablan, me gusta. Es el caso de El hijo de Sam. El hijo de Sam. ¿No? Sí, en realidad lo toma de ahí, y fue un acierto la editora de ese momento. Que me El lo hijo de Sam, un propuso. asesino serial famoso. Un ¿no? asesino en la década del 70, que justamente los perros le hablaban. O eso decía, ¿no? Sí, no, los perros eran un delirio, que él alucinaba con eso y recibía órdenes de un perro que tenía que ver con un coronel, y a partir de eso él tomó algunas acciones que eran matar gente, ¿no? Todo súper verosímil, ¿no? Que los perros te hablen, que sean un coronel. Pero, a ver, vos sos psicólogo, ¿no? Y dijiste, no sé por qué a la gente le llama tanto la atención. Debes de saberlo. Digo, debe haber un tema ahí con lo que no podemos explicar o con lo que nos parece como que rompe con lo, comillas, normal. Sí, hay algo que me parece que es muy interesante. El asesino en serie no es cualquier tipo de asesino. ¿Por qué digo eso? Uno eventualmente puede asesinar a alguien, pero por lo general hay un motivo. El motivo puede ser, el enojo, la bronca, la venganza, lo económico, ¿no? Lo hemos visto. Y eso tiene como cierta explicación. Uno dice, bueno, lo mató, yo qué sé, porque no sé, el vecino le rompía los cocos todo el día, le ponía la música y un día se enojó. Bueno. En cambio, el asesino en serie son crímenes que en realidad no tienen una motivación lógica, ¿no? Que sí tienen una motivación en cada asesino, pero que en realidad las víctimas es una casualidad. Entonces, eso llama mucho la atención. Y lo otro que llama mucho la atención es que estos sujetos, cuando hablo de estos sujetos me refiero a los asesinos en serie, hacen cosas que son tan horrorosas que por un lado a nosotros vamos a situarnos como neuróticos, como en las antípodas de eso. Por un lado los rechazamos, pero por otro lado no podemos dejar de mirar. Por eso nos generan tanta fascinación estos libros, las películas, las series. Cuando uno, yo no sé, ustedes son muy jóvenes, pero si vieron El silencio de los inocentes. Sí, claro. Uno ah, de los casos del libro. Uno ¿no? de los casos del libro, pero lo interesante es que yo de repente les digo, contame la película, y capaz que no se acuerdan, pero de Aníbal Lecter sí se acuerdan. ¿Por qué? Porque el tipo generaba un efecto de fascinación que era increíble. ¿Por qué? Porque se entiende, en el libro yo creo demostrar que no es así, pero se entiende popularmente que el asesino en serie es como un psicópata, la famosa palabra psicópata, o se podría homologar como una perversión. Bueno, en realidad
los asesinos en serie no tienen una patología determinada, sino que bascula entre lo que puede ser una perversión, como el caso de Aníbal Lecter, y algunos otros, como el caso del hijo de Sam, que es una esquizofrenia. Pero tienen esa cosa de que uno no puede entender que lo haga, pero al mismo tiempo cierta envidia. ¿Por qué? Porque si ustedes se La cara de Abu. Claro, pero a ver, ¿quién no fantaseó en matar alguna vez quizás, en un enojo? ¿O quién no soñó que mataba a alguien? O hacía cosas espantosas. Después se despertaba medio horrorizado de su propio hecho, ¿no? Pero digamos, el inconsciente nos permite a nosotros hacer cosas que después en la realidad no hacemos. O escribir un cuento, por ejemplo, y en el cuento hace cualquier cosa. Nos damos esas libertades. En cambio, el asesino serial lo hace. Entonces eso también genera cierto efecto de fascinación. Porque no es casual que los asesinos en serie reciban cientos y cientos de cartas de amor de mujeres. Que Es Pablo impresionante, Goncalves, por sí. ejemplo, se haya casado con una mujer físicamente muy similar a las mujeres que había matado. Entonces uno dice, ¿cómo es el tema? Hay algo ahí que nos genera, que es el efecto perverso del otro, ¿no? El efecto perverso lo que genera es esta cosa del horror, pero al mismo tiempo la fascinación. Aparte, yo pensaba, ¿no? Todas las series que he mirado, por ejemplo, bueno, No, vos, las que claro, se no le hicieron dijimos muy- a Jorge, pero vos estabas pasando últimamente por un periodo de... Este es un programa de obsesiones. Las obsesiones nuestras, la de los entrevistados, a vos estaba pasando por un periodo de obsesiones con documentales de crímenes. Con ¿no? Con documentales en de general, en realidad. Pero... Claro, el rubro documental, hay un tema ahí con crímenes, desapariciones, que es como Te llevo, mucho te más llamo. latente, está Claro, mucho más pero latente. hay una gran producción de ese tipo de series, de películas, documentales, donde, a ver, a mí me han pasado cosas insólitas, por ejemplo. Yo he dado muchas conferencias de repente acá, en la facultad, ¿no? Y va gente, pero tampoco es una locura de gente. Sin embargo, en dos me pasó que algo explotó. Una fue cuando hablé del Guasón, de la película del Guasón. Ahí en la facultad, una conferencia como tantas otras, se iba a hacer en un salón, uno vio que la cosa venía como de un cierto interés, se hizo en el aula magna, que es un lugar grandísimo, y fueron más de 700 personas y quedó gente afuera. O sea, una locura, algo a ver, irreal. No es que, bafico, no, mentira. El momento, justo ahí. Y hace poco hablé sobre la serie de Jeffrey Dahmer, Ujú. esa la hice online, y hubo 800 personas. Y de repente hago otra a la semana y meto 50. Entonces, indudablemente hay algo que genera una atracción por estos temas, porque no es normal. Yo me acuerdo que en un tiempo en la Facultad de Psicología le preguntaba a los estudiantes qué querían ser y la mayoría me decían criminólogos. Cuando en la Facultad de Psicología no se hacen criminólogos, Sí, sí. ¿no? Pero hay una cosa ahí cultural muy fuerte en esta época. El asesino en serie, el asesino en masa y el spree killer, que no es tan conocido como el asesino en masa y el asesino en serie, son significantes de la época, son fenómenos de esta época. Eso es cierto. Más allá que antes existieron, ahora uno ve que en Estados Unidos el asesino en masa, Sí. todos los días aparece uno, ¿no? El asesino en serie capaz que es más de esa época, ¿no? De los 70, los 80. Por lo menos los famosos son de esa época. La familia Manson, Ahí el hijo de está. Sam, Lo que pasó en el 70 y en el 80 fueron casos muy mediáticos. Ted Bundy, ¿no? Todos, Ted Bundy, Zodíaco, El Zodíaco, Jeffrey claro. Dahmer, También. el hijo de Sam, son toda esa época, que generaron como una cosa, un morbo impresionante. Pero La serie Manhunter, a los que nos gusta. Claro. La serie Manhunter es el de los funcionarios del FBI que trabajan para los que desarrollar, los que ¿no? hicieron toda esa unidad de criminología, ¿no? De investigación, donde está Robert Ressler a la cabeza, que Ahí es va. quien acuñó el término asesino en serie. Que hay muchas series de eso. Y fue como la época dorada de los casos, ¿no? Pero sigue habiendo todo el tiempo asesinos en serie. Lo que pasa es que ahora se agarran más rápido porque hay mucha mejor tecnología. Entonces, antes era más difícil, porque el asesino en serie, cuando coincide, que es una perversión, o sea, cuando es un tipo que sabe lo que está haciendo, no es que está delirando, entonces se llama un asesino en serie organizado, sabe lo que va a hacer, lo prepara, lo planifica, no hay conexión con la víctima, es muy difícil rastrearlo. Muy difícil. Si vos matás a alguien que no te conoce, y no va a haber sospecha sobre vos, a no ser que dejes rastros. Y estos tipos, en esa época, muchos de ellos no dejaban rastros. Muchos de ellos se entregaban o se hacían atrapar, ¿no? Ujú. En cambio ahora hay una tecnología, ahora uno camina y hay cámaras en todos lados. Muy difícil que no nos vean. Entonces también hay mayor dificultad para ser asesino en serie. Si bien se sigue habiendo asesinos en serie en todo el mundo, ¿no? No, por supuesto, o sea, hay bastantes casos nuevos para quienes consumimos el rubro. Hay muchos casos nuevos que es como que
se van sofisticando, ¿no? Por esto que vos decías, cámaras, bueno, sofisticación hasta ahí nomás, se ponen a veces una máscara y listo. Sí, sí. Pero yo creo que pasa algo como el no entender el horror, que como cuando te dicen no mires, tipo no mires para la esquina es como Y uno imposible. mira, no puede dejar de mirar. Bueno, eso Claro, es lo que yo decía recién. Es eso, por eso mismo. Uno abre la mano y mira. Tiene Sí, que como mirar. cuando es niño en las películas de terror. Porque hay algo ahí que nos lleva, nos empuja. Por la eso gente que pasa dice- por al lado de un accidente, ¿no? Y se queda mirando. Claro, y para el auto y mira y saca una foto. Y Jacques Alain Miller, un psicoanalista muy importante, vivo por suerte, dice, no hay nada más humano que el crimen. Esto que les digo de que uno puede soñar, puede fantasear, lo voy a matar, esa cosa que es muy humana, aunque es muy terrible, es muy humana. Y lo vemos todo el tiempo. Bueno, ustedes me imagino que todo el tiempo están viendo noticias que hablan de la violencia de las parejas, de la violencia en las cárceles, de la violencia en la calle, de la violencia. Bueno, eso es un vector que no va a desaparecer nunca. Nada que ver, pero necesito citarlo para que me digas si esto realmente es así. Estoy mirando una serie que se llama El Paciente o algo así, no me El acuerdo. paciente. Sí, El Empecé Paciente. a verla y no la pude seguir. Sí, que es un psicoanalista que es secuestrado por su paciente que resulta ser un asesino. No sé, lo estoy mirando, así que por las dudas no me hagan spoiler. ¿Qué tan como común o normal es que venga, no sé si la palabra sería normal tampoco, pero que venga un paciente y te diga un crimen y qué es lo que hay que hacer? De verdad no hay que decir nada y vos tenés que quedarte en el molde y de verdad y pesa más como ese secreto profesional. Bueno, Yo a mí como que me interpelaba desde ese lado. Es muy complejo. La serie El Paciente es una cosa muy inverosímil, ¿no? Pero sin embargo tuvo mucho éxito. Yo vi 2 o 3 capítulos, no la pude seguir porque rompe todos los estándares de lo que puede pensarse uno que tendría que ser un psicólogo, ¿no? Pero supongamos que hay un sujeto ahí que, podemos contar al principio, pero al principio no estamos spoileando, ¿no? Es alguien que se hace pasar por otra persona como paciente. Ya de pique hay un problema donde no hay una confianza. Ahora, ¿qué pasa si realmente fuera alguien y dice, mire, yo soy un asesino en serie, maté 4 o 5 personas? Es un verdadero problema, porque por un lado, el secreto profesional, que es un cuento acá en Uruguay, porque acá no hay legislación, es decir, no hay un comité de ética que puede sancionar una mala praxis, entonces también es relativo. Pero al mismo tiempo, nosotros nos estamos convirtiendo en cómplices. Entonces, ¿qué hacer? Por suerte a mí nunca me pasó, espero que no me pase, porque es una situación muy incómoda, porque uno dice, bueno, sí, el secreto profesional, pero ¿hasta dónde? Claro, eso es ¿Hasta dónde? lo que yo me cuestionaba. A mí Como me interpelaba pasó- desde ese lado la a serie. mí me tipo, pasó una ¿cómo vez, te vas a quedar en sí. el molde? Bueno, a mí me pasó una vez un caso que no tiene que ver con un asesino en serie, pero sí era una cosa muy, muy, muy increíble. Yo tuve la desgracia y la fortuna al mismo tiempo, cuando empecé a trabajar, hace muchos años, de encontrarme con quien fue mi maestro, un psiquiatra, Dagoberto Pupo, que como que me adoptó. O sea, era un tipo que trabajaba con casos muy graves, muy graves. Los casos ¿Graves en qué sentido? psicopatológicamente, pero graves de personalidades múltiples, depresiones feroces, bueno. Y él de alguna forma lo que hacía era, me mandaba los casos para que yo los viera, como una especie de enseñanza, ¿no? Muchas cosas él ya las sabía y a mí me enseñó mucho y vi en ese tiempo una cantidad de casos que después no volví a ver. Uno de esos casos era una paciente, yo lo escribo en un libro que se llama Casos Locos, que fue mi primer libro en solitario. O sea, perdón, ¿esto qué edad tenías vos? Y yo ahí tenía 23 años más o O menos. sea, entraste 24. de pique en la... Sí. En Arrancó lo más tranqui, complicado. vamos a decir que arrancó re tranqui. No, a mí lo que me pasó que cuando yo me recibí, al poco tiempo me encontré con Dagoberto Pupo, pero además empecé a trabajar en la cárcel como psicólogo, sin ningún tipo de formación. O sea, éramos todos muy jóvenes los que entrábamos, entre 24, 23, 24, 30 años, ese era el rango. Trabajaste mucho en la cárcel, Trabajé ¿no? 10 años y no aguanté más, y por suerte me pude ir. Hay gente que no puede porque bueno, vive de eso. Yo empecé a trabajar en la clínica y tuve la suerte y la fortuna porque es absolutamente insoportable. Llega un momento que uno puede enloquecer, ¿no? Sí, es como trabajar en CTI, una Sí, cosa así, sí, ¿no? Esas cosas que tienen que ser sí. cíclicas, pues no Es aguantás. terrible. Yo creo que a la gente tendrían que rotarla. No pueden estar trabajando en una cárcel, ni siquiera en estas reclusiones infantiles, juveniles, ¿no? Como es el INAO, y también es muy terrible, ¿no? Sobre todo en esta época, ¿no? Estabas hablando de casos locos, ¿no? Y esta paciente me llama y me dice que es violada por una presencia todas las noches. Entonces, cuando viene la consulta, en la primera entrevista, lo que me plantea es que era el diablo que la violaba. Es una cuestión delirante, ¿verdad?
Esperemos. Y además, lo que me planteaba era que el diablo se aparecía y se apropiaba de ella. Entonces, en la primera entrevista, ella se convierte en el diablo. Yo explico que hay técnicamente yo me mando una metida de pata, algo que no tendría que haber hecho, que era querer intervenir con el diablo. Era algo que hoy no diría que no hay que hacerlo, pero en ese momento, muy joven. Y ella ahí se convierte en el diablo. Y con un paraguas me quiere matar y me grita. Una cosa terrible. En la primera entrevista yo no entendía nada. Pero el gran problema de esta historia era que ella cuidaba un bebé. Entonces el miedo que ella tenía era que a ese bebé le pudiera pasar algo. Y eso es un problema muy importante. Pero ella me ponía dos condiciones. Me ponía como una primera condición que ella no iba a tomar medicación, o sea que no iba a ir al psiquiatra, y como segunda condición que yo no podía hablar con la familia, que es lo que por lo general uno hace, hablar con el psiquiatra y hablar con la familia. Y que si yo no tomaba, no le hacía caso a esas dos cuestiones que ella me ponía, esas dos condiciones, ella no iba a venir más. Entonces la cuestión era qué hacer, si aceptar sus propias reglas, lo cual implicaba todo un problema, o, bueno, decir, mala suerte, yo en esto no me meto, y arreglate como puedas, y quizás ella era la única posibilidad que pudiera consultar, y lo que estaba en juego era ese bebé. Entonces, en ese momento yo lo que decidí fue aceptarla con sus reglas en el primer tiempo, y ver qué pasaba. Por suerte, llegó a buen puerto, que por lo menos durante un tiempo trabajó conmigo, y dejó de trabajar con ese bebé. Lo cual fue lo mejor que le pudo pasar al bebé, porque imagínense si lo agarraba el diablo, ¿no? Pero quiero decir, ahí te generan un tema que uno tiene que es lo que llama la ética del acto, ¿no? Tiene que ver en ese momento qué hace, pero también nos puede generar algún problema. En el caso de que venga alguien y te confiese que mató a alguien, es muy complejo. ¿Qué hay que hacer? Claro. ¿El secreto profesional ampara cualquier cosa? No lo sé. Igual acá no hay, ya te digo, no hay un lugar que uno sea juzgado, lo cual me parece un error, porque se ven cosas muy terribles a veces en la práctica, pero no lo hay, como hay 100 otras profesiones, y me parece que está muy bien, ¿no? Que uno mete la pata y tiene que dar cuenta de ello. Pero bueno, en el caso a caso se tendrá que ver. Pero por lo general estos tipos de sujetos no consultan por eso. O si mataron a alguien no lo dicen. Es como no. que se destapa. O como... A ver, puede pasar que un sujeto venga que pueda ser un perverso, por ejemplo. Cuando es un perverso, en realidad no le interesa analizarse, porque el problema no es de él, el problema en todo caso es del otro. Lo que sí puede hacer es angustiarnos, venir a angustiarnos, que es lo que hacía Aníbal Lecter, por ejemplo. Si ustedes vieron la película, cuando trabaja con Clarice, él lo que le termina diciendo que es una pueblerina barata, que en realidad a mí me ha pasado en la cárcel trabajando con algunos sujetos que eran torturadores, por ejemplo, que estaban presos, no por la tortura de la dictadura, sino porque torturaban a su familia, ¿no? De sujetos que me contaban lo que hacían, que no tenían nada de terapéutico para ellos, pero sí generaba una angustia en mí y ellos la captaban. Entonces me decían, no, pero usted está acá para ayudarnos, entonces usted lo que tiene que hacer es escucharnos. Y los tipos te agarraban en esa. Y es muy complejo, pero si no consultan. Estos tipos no consultan. Vos decís que solo lo harían en ese caso para molestarte a vos, para angustiar, para perturbarte a vos. Y como hacen, ¿no? El asesino en serie, por ejemplo, dice lo que le va a hacer a la víctima antes de hacérselo, le va contando lo que va a hacer, la va quebrando emocionalmente. No todos los asesinos en serie, pero muchos, los que son perversos, lo hacen. No sé si viste Mindhunter. Sí, la vi, sí. Hay cuando van a ver a Charles Manson, esta escena fascinante, que lo que hace es asustarlo, una básicamente. Parodia, claro. Y claro. Es increíble. Sí, no sé cuánto habrá de verdad en eso, ¿no? Pero es cierto. Es increíble. No, es cierto. Está muy bien hecha esa serie. Está basada en hechos reales. Y está el otro, Ed, creo que vos lo Ed Kemper. Ed Kemper. Medía 2 metros. Sí, que la actuación, después hay videos en YouTube del el actor al lado, es muy parecido y la actuación es impresionante. Y es gigante, además. Sí. Bueno, él le dice... pero él como muy calmo, ¿no? Muy calmo. No con intención de asustar, sino... Él le dice, no sé si eso está en la película, pero sí está en algún libro de Robert Reller, uno en particular que se llama Dentro del monstruo, donde Ed Kemper está con él, en la misma habitación, y le dice, ¿vos te das cuenta que si yo quisiera... durás 2 minutos acá, ¿no? Y entonces lo deja como pero diciéndole al pasar eso y genera un efecto de angustia, ¿no? Que es muy terrible. Es muy terrible. Pero sin embargo hay casos como, por ejemplo, el de Jeffrey Dahmer, que al menos más allá de la serie, en el documental queda muy claro que como que el pibe, toda la confianza, reconocido. El pibe como que en un momento dice,
yo no entiendo por qué me pasa esto, y como que quiere hablar con su abogada, con su psiquiatra, con su psicólogo, con todo el mundo para que le expliquen por qué le pasa eso. Pero ahí es porque viene acompañado con una patología, porque decías, no es lo mismo un psicópata que el asesino en No serie. es lo mismo Aníbal Lecter que Jeffrey Dahmer, por ejemplo. Pasa que Jeffrey Dahmer es una psicosis, pero que tiene una fachada perversa. O sea, quien lo ve parece un tipo como que sabe lo que está haciendo, es frío, es calculador, es un psicopático. Rápidamente uno lo postula ahí. Pero después, cuando investiga un poco más, en realidad lo que hace él, aunque parezca increíble, tiene que ver con el amor. ¿Qué quiero decir con eso? Él se enamora de esas personas y quieren que se queden con él. Entonces él, en el fondo, los quiere convertir en un zombie, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. O sea, más allá de todo lo que hace, les taladra el cerebro, pero él tiene una idea absolutamente delirante que tiene que ver con que el otro se quede con él. O sea, es como un gran desgraciado que se convierte en un tipo terrible. Recuerden que él hace un santuario con las calaveras, donde él quiere hacer una especie de cosa media esotérica, muy loca, muy delirante, pero que parecería otra cosa, pero en el fondo es un gran psicótico, como Albert Fish, que es de los más terribles, ¿no? Yo ahí en el libro El origen de la monstruosidad Es el primero que mencionaste. pongo la carta, ni siquiera lo puedo analizar, donde él cuenta cómo mata y come a un niño, y se lo escribe a la madre. Sí, y uno sí. dice, lo que quiere es generar la división subjetiva, esta cosa de la angustia. Puede ser, pero tipo un delirante absoluto, delirante, se ponía loco con la luna llena, o sea... lo que pasa es que son sujetos que resuelven mal. Yo ayer en Facultad de Psicología, ahora estoy haciendo una investigación sobre los lobos solitarios, ¿no? Que son sujetos muy diferentes a los asesinos en serie, muy diferentes, son paranoicos. Esto sí tiene una estructura delimitada. ¿Qué sería un lobo solitario para Un bajar lobo la tierra? solitario es el tipo que irrumpe en un lugar, que por lo general es su facultad o su trabajo, y mata a todo lo que hay en la vuelta, o por una especie de causa loca. La causa loca es, bueno, usted, en el caso de Choque, es el que yo estaré trabajando, que es la masacre de Virginia Tech, que fue un caso muy famoso, mató 60 personas. Sí, fue el más mortífero hasta no hace tanto, ¿no? Terrible, terrible. Y él es un reivindicador, él habla que él es una especie de Jesucristo, que él está haciendo un acto para que la gente se dé cuenta de lo que está pasando, que la gente lo ha humillado, una cosa tan loca. Bueno, ese es un perfil bastante Los lobos similar. solitarios son los que popularmente... Los asesinos en masa. Yo pensé que era ese que vos decís, tipo, el típico compañero de trabajo que decís, este va a llegar un día y nos va a matar a todos. Por lo general, o el compañero de clase que nunca el habla y asesino en está masa apartado y es es un como... tipo, el asesino en masa es un tipo que justamente no llama la atención por su violencia, al contrario, es un tipo más bien tranquilo, que es objeto de burlas, que tiene algunas dificultades para poder relacionarse con los demás, tiene un perfil muy bajo, hasta que un día explota. Por eso los más peligrosos son los que no hablan, no los que hablan. Cuando dice la frase perro que ladra no muerde, en parte es cierto. Hay que tenerle miedo al tipo que nunca habló. Como Día de Furia, si vieron esa película con Kirk Douglas, que es un con Michael Douglas, que un día se enloquece, ¿no? Y empieza a hacer desastres. Era un tipo absolutamente tranquilo. Son muchas psicosis que en algún momento explotan, ¿no? Y el lobo solitario, a diferencia de base. Sí, claro, por supuesto, es una patología de base. El lobo lobo solitario es un paranoico. El lobo solitario va solo, no es como Va solo. las cosas organizadas terroristas. Es un tipo que de repente... El terrorismo va es otra solo. cosa interesante, que es gente que cuando uno investiga, muchos son psicóticos, pero que de alguna forma se aferran, se anudan en una estructura, o en una ideología, o en un mensaje grupal. Estos otros, por eso les dicen lobos solitarios, estos asesinos en masa, tienen como su propia teoría, que toman de los fenómenos de la época. Por ejemplo, la masacre de Virginia Tech, cuando él hace su manifiesto, aparecen dos elementos que son muy fuertes. Es el cristianismo, o sea que él tomó algo de esa religión en su cultura, y el atentado de Al-Qaeda. Él toma algo de eso, porque es contemporáneo a esos elementos, sobre todo el atentado de Al-Qaeda. Entonces él junta dos cuestiones, dos significantes de la época, y los resuelve de una mala manera. Como otro... le viene un brote psicótico y lo internan, y otro se suicida, y otro termina haciendo panfletos y tirándolos en la calle, eligió el camino de matar gente. Por eso digo, nunca podemos adelantarnos a lo que va a ser un sujeto. No hay forma de evitarlo, eso lo quiero decir. En estos sujetos no hay forma de evitarlo. Cuando nos damos cuenta ya pasó. Bien, eso iba a preguntar, tipo, ¿cómo hay alguna señal antes? O sea, hay un perfil del asesino. Hay como una... Es lo que tratan de buscar en Sí. Mindhunter, ¿no? Sí, hay un perfil, pero es difícil adelantarse. En el caso de este Choque, es el que tengo más fresco porque se estoy investigando ahora,
Hay una cantidad de diagnósticos que le hacen. Le dicen, tiene mutismo selectivo, tiene TEA, tiene cuestiones autistas, es un trastorno de personalidad. Le van buscando la vuelta hasta que un día dicen, este sujeto no tiene ninguna enfermedad. Está bien, le dice. Y al mes y medio mata a 60 personas. Ahí se estabiliza un poco y empieza como a armar. El problema cuando se tranquilizan y empiezan a armar el delirio. Cuando están haciendo, es lo que pasa en los delirios. Con los delirios cuando más floridos son y más locos son y más se transmiten, es mejor pronóstico que cuando el sujeto está más metido para adentro. Cuando está más metido para adentro del delirio, el pronóstico siempre es más complicado. Wow. No, yo la verdad que... Pero para hacer el tipo de perfil de asesino en serie, ¿no? Estamos mencionando algunos famosos. Dahmer, Ted Bundy. Capaz que Ted Bundy es un poco más diferente, ¿no? Porque era como un tipo súper normal, parecía por lo menos. Ted Bundy es un perverso. Pero, Jeffrey Dahmer es un psicótico. Pero son parecidos. ¿Y podemos explicar qué son los términos para...? O sea... El perverso... Pues habla de psicópatas no, y el psicópata, vos diferenciás varias cosas, ¿no? El psicópata es una terminología antigua. Lo que pasa siempre es que se dice, el psicópata es el que no tiene sentimientos, ahí está, ¿no? se tiende a pensar que el psicópata No tiene empatía. es el jodedor, es el tipo empático, pero no empático. ¿Qué quiere decir? Es el tipo que fascina al otro, que lo convence, ¿no? El que le hace el cuento. Tiene que ser empático para que vos tengas confianza y creas en alguien. Tiene habilidad, muchas habilidades sociales, pero en el fondo el tipo no quiere a nadie, se quiere solo a él mismo y lo que busca es el principio del placer, es conquistar lo que él quiere. Eso sería el psicópata. Que hoy lo más parecido al psicópata sería lo que se llama el trastorno de personalidad antisocial, que es lo que habla el DSM-4, la psiquiatría actual, la americana, que es el manual que utilizan los psiquiatras hoy. Dicen el psicópata y el sociópata sería hoy el trastorno de personalidad antisocial. O sea, el psicópata es un término que no se usa hoy no se clínicamente. usa, pero se usa popularmente. Claro. Y todo más o menos se entiende, dice, me está psicopateando, es un psicópata. Bueno, se refiere a un sujeto manipulador, mentiroso, frío, ¿no? Frío, muy empático. Es un encantador de serpientes el psicópata. Pero en los asesinos en serie, Ted Bundy era un encantador, es muy encantador. Las mujeres se enamoraban de él. Sí, Fachero también lo que pasa. Tenía pinta. Bueno, más allá de la facha, en los juicios iban mujeres a tirarle verlo. besos y flores y cosas. Bueno, pero ahí vos ves que hay algo que no está bien. O sea, no está bien desde el punto de vista psicopatológico. ¿Cómo puedes estar enamorada o estar fascinada por un tipo que mató violentamente a una cantidad de mujeres? Es raro y sin embargo existe. O sea, siempre es de a dos la cosa, no es de a uno. Siempre a veces se piensa que es de a uno y siempre hay que pensar que uno tiene un partener que lo acompaña por lo general en la patología. O si hay un golpeador, hay alguien que es golpeada y a veces sostiene esa relación. Si hay uno que es estafado, es porque otro se deja estafar muchas veces, ¿no? Si hay alguien que es creyente, es porque sigue creyendo en alguien, ¿no? O sea, son cuestiones que nos atraviesan. En el caso de la perversión, para el psicoanálisis se trata de el sujeto que intenta angustiar al otro. O sea, su goce está en que el otro se angustie. ¿Vieron que hay gente, que no quiere decir que sea perversa, pero que tiene un rasgo perverso que nos genera incomodidad? Hay personas que cuando nos hablan y nos dicen cosas, ¿no les pasó a ustedes no quiero que nombres, por supuesto, no que me digan quiénes, pero que uno siente como, siempre quedo en mal falsas cuadras cuando hablo con siempre me deja mal? ¿Vieron que hay? Bueno, eso es un rasgo perverso. El tema es que el perverso siempre genera eso. Y en el caso de los asesinos en serie, el tipo lo que busca es angustiar al otro verdaderamente. Pero son diferentes al psicótico, que el psicótico puede ser muy violento, pero está atravesado por un delirio, como en El hijo de Sam, que el tipo cree que hay todo un universo que conspira contra él, o algunos de los otros casos que hay, por ejemplo, la serie Dexter, me imagino que lo habrán visto. Sí. Dexter es lo que parece un psicópata, lo que parece un perverso, pero en realidad es un psicótico. Es un tipo que alucina con el padre permanentemente, el padre se le aparece, y el padre fue el que de alguna forma lo convirtió en asesino en serie, porque el padre vio que él de niño ya tenía rasgos. Miren qué interesante cómo la patología también se arma. El padre descubre, porque a él lo encuentran en un charco de sangre por un asesino que había matado a su madre con una motosierra, creo, ¿no? De niño, ¿no? De niño, con 3 años lo encuentran así. El policía lo adopta y empieza a ver que tiene actitudes raras. Entonces ya le dice, este va a ser un tipo terrible. Entonces mataba animales, ¿no? Empieza con esa cosa, pero habría que ver qué es primero el huevo o la gallina, ¿no? No queda muy claro en la serie, pero este código Harry, o sea, el padre le hace un código de comportamiento, lo cual él se aferra a ese código, o sea, él puede matar bajo determinadas circunstancias, ¿no?
Es una cosa que es muy cuadrada en Dexter. Hasta que, como en la vida, pasan cosas que uno no piensa que no van a pasar, le pasa algo y el tipo empieza a delirar. Empieza a delirar donde se le aparece el padre. Ahí empiezan los conflictos de Dexter. Y Dexter ahí demuestra que no es un perverso, es un psicótico. Es un psicótico. Lamentablemente, la forma que resuelve sus cosas es matando gente. O sea, podemos decir, hablando a lo gaucho, es peor el perverso. Pues el psicótico como que no termina de entender lo que le está pasando. A ver, no es que sean peores, yo entiendo lo que preguntan, no es que sean, los peores son los dos, porque matan los dos y Claro. hacen desastre. Sí, sí. Son mucho más peligrosos los perversos. O sea, el asesino serial organizado, que por lo general son perversos, son mucho más peligrosos porque es más difícil de atrapar, porque son más hábiles, porque tienen un kit de muerte, porque tienen una planificación, porque tienen todo una forma de trabajo que es muy difícil de descifrar. El asesino desorganizado lo encontrás a las 3 cuadras. En el libro de Robert Ressler cuenta un caso que rápidamente hacen un perfil y dicen debe tener entre 20 y 30 años, pero resulta que lo encuentra pues está todo ensangrentado en un shopping. Tampoco es que son de Robert No Ressler. se esforzaron claro. mucho. Si vos tenés un tipo que está delirando, está en crisis, bueno, mató gente y está sangrando, y es probable que llame la atención. El problema es el que se cuida para no llamar la atención. Ese sí es el problema. Por eso hay una cantidad de asesinos en serie que nunca los encontraron. Sí, el Zodíaco, capaz que es el más Zodíaco famoso. es el caso más famoso, por ejemplo. Sí, sí, sí. ¿Qué haces, ¿Te una parece pausa? si hacemos una pausa cortita y volvemos para cambiar de tema, para ir a otros A donde asuntos? vos ¿Te quieras. parece? Dale. Perfecto.